Buenas noches, tengan un cordial saludo. El tema que vamos a tratar es sistemas del cuerpo humano y casos clínicos relacionados con enfermedades laborales. Este grupo está conformado por Erika Acosta, Neila Sánchez, Carla Huitrago y quien les habla, Gisela Cortés. Hoy hablaré sobre las enfermedades laborales que afectan el sistema respiratorio. Estas enfermedades se desarrollan por exposición prolongada a agentes químicos, físicos, biológicos en el entorno de trabajo. Algunos ejemplos son la silicosis y la neumoconosis, comunes en mineros y albañiles, causados por dificultad respiratoria. El asma ocupacional, frecuente en el panadero y peluqueros, que produce sibilancias y disnea. También hay enfermedades como la bronquitis crónica, la rinitis, la astosis y la neumonitis. Todas estas patologías impactan directamente el sistema respiratorio, que incluye órganos como los pulmones, bronquios y alveolos. Ahora hablaré sobre los tipos de intervenciones en seguridad y salud, que se clasifican en tres niveles: primarios, secundarios y terciarios. Los primarios, que previenen los riesgos como la capacitación en elementos de protección personal, buena ventilación y señalización. Los secundarios, que detectan problemas a tiempo como exámenes médicos y monitoreo ambiental. Y los terciarios, que actúan cuando ya hay afectación como reubicación laboral y tratamiento médico. Cada tipo cumple una función clave para proteger la seguridad de los trabajadores. Como podemos observar, el sistema nervioso es aquel que coordina y controla todas las funciones de nuestro cuerpo, ya sean las físicas, las mentales y las emocionales. El sistema nervioso se divide en tres partes principales, el cual es el sistema nervioso central, que es el cerebro, el sistema nervioso periférico, que son los nervios que se conectan con todo el cuerpo, con el cerebro y la médula, y el sistema nervioso autónomo, el cual es el que controla las funciones internas como la digestión, el ritmo cardíaco. Este sistema nervioso autónomo se subdivide en el simpático, en el parasimpático y en el entérico. El sistema nervioso funciona usando impulsos eléctricos y neurotransmisores para enviar señales. Algunas de las enfermedades laborales comunes que afectan el sistema nervioso son la intoxicación por plomo o mercurio, que afecta la memoria, el estrés crónico, que causa ansiedad, y el síndrome de Burnout, el síndrome del túnel carpiano, que es por tareas repetitivas, las neuropatías por solventes químicos, y disautonomía, que es la inestabilidad del cuerpo antes del estrés. Estas enfermedades pueden afectar a docentes, personales de salud, conductores, oficinistas y cualquier trabajador que esté expuesto a ellas. ¿Qué podemos hacer para estas enfermedades sobre la seguridad y salud en el trabajo? Podemos estar en prevención primaria, que es hacer capacitaciones sobre manejo de estrés, mejorar la ergonomía, reducir exposición a tóxicos. En prevención secundaria podríamos hacer exámenes médicos periódicos y la detección temprana de los síntomas. Y ya como acción terciaria y la última, podemos hacer tratamientos médicos y psicológicos o la reubicación laboral si hay daños neurológicos o que afecten el cuerpo de manera grave. ¿Qué podemos hacer para estas enfermedades sobre la seguridad y salud en el trabajo? Podemos estar en prevención primaria, que es hacer capacitaciones sobre manejo de estrés, mejorar la ergonomía, reducir exposición a tóxicos. En prevención secundaria podríamos hacer exámenes médicos periódicos y la detección temprana de los síntomas. Y ya como acción terciaria y la última, podemos hacer tratamientos médicos y psicológicos o la reubicación laboral si hay daños neurológicos o que afecten el cuerpo de manera grave. El sistema digestivo es aquel sistema que transforma todos los alimentos que nosotros comemos en los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Está compuesto por los órganos principales, que son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. También tiene algunos órganos accesorios, que son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Las funciones claves de nuestro organismo, de nuestro sistema digestivo, es la digestión y la absorción de nutrientes, la eliminación de desechos, la detoxificación y la regulación del metabolismo. Esto lo hace en diferentes etapas, las cuales son la ingestión, la digestión, la absorción y la eliminación. Algunas enfermedades laborales comunes que se dan en el sistema digestivo son las úlceras, que se dan ocasionadas por el estrés, que afecta el cuerpo dando dolor, acidez, la hepatitis tóxica por químicos, el colon irritable por tensiones emocionales, que causa diarrea, estreñimiento, el hígado graso, que es por sedentarismo, que causa fatiga y dolor abdominal, que casi siempre se da en personas que tienen una vida muy sedentaria, y también las intoxicaciones orales, que da vómitos y diarreas. ¿Cómo podemos intervenir? Podríamos intervenir en prevención primaria, como fomentar la buena alimentación, controlar el estrés, hacer pausas activas, hacer higienes alimentarias y sustituir sustancias tóxicas. Como prevención secundaria podemos hacer exámenes médicos digestivos, encuestas de síntomas gastrointestinales, el monitoreo de sustancias peligrosas. Y como acción terciaria podemos hacer el tratamiento de los médicos especializados, las reubicaciones laborales y la rehabilitación nutricional o física. Este es el sistema urinario, encargado de filtrar y eliminar desechos del cuerpo a través de la orina. Incluye órganos como los riñones, uréteres, vejiga y uretra. En el ámbito laboral, la exposición a toxinas o químicos pueden generar enfermedades como inflamación de la vejiga, cálculos renales o enfermedades renales crónicas, según el decreto 1477 del 2014. Para proteger el sistema urinario, se aplican tres niveles de intervención en seguridad y salud en el trabajo. La intervención primaria incluye hidratación, pausas y control de sustancias tóxicas. La secundaria, exámenes y detención temprana de infecciones. Y la terciaria, atención médica, reubicación laboral y rehabilitación. A continuación les hablaré del sistema endocrino. El sistema endocrino, pues su fisiología es la producción y secreción de hormonas para regular el metabolismo, crecimiento y desarrollo en respuesta al estrés y la reproducción. La anatomía, está conformada por las glándulas endocrinas, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas, gónadas, timo, para las mujeres los ovarios y en el caso de los hombres los testículos.
Bueno, las enfermedades relacionadas con el decreto 1477 de 2014, bueno, son las siguientes. La primera es diabetes mellitus tipo 2. Bueno, los síntomas principales son fatiga, visión borrosa, sed excesiva y micción frecuente. Bueno, en las ocupaciones que generalmente se encuentra esta diabetes son para trabajadores de oficina, conductores de turnos nocturnos. Bueno, la siguiente es la hipotiroidismo adquirido por químicos. Bueno, los síntomas son un cansancio extremo, aumento de peso, piel seca, intolerancia al frío. Bueno, las ocupaciones en las que se presenta esta enfermedad son laboratoristas, químicos industriales o radiólogos. La siguiente es hipotiroidismo por estrés crónico. Bueno, los principales síntomas son nerviosismo, pérdida de peso, insomnio, taquicardia y bueno, en la ocupación que generalmente se ve son los ejecutivos, personal de salud o docentes. Bueno, la siguiente enfermedad es síndrome de Cushing por uso ocupacional de corticosteroides. Bueno, pues los síntomas es que tienes una cara redonda, aumento de grasa abdominal y debilidad muscular. Bueno, en donde se presenta esta enfermedad es más que todo en personal médico y veterinarios. La siguiente pues son trastornos menstruales por alteración hormonal laboral. Los síntomas son pues amenorrea, dismenorrea y sangrado irregular. Bueno, esta enfermedad la presentan más que todo son enfermeras y trabajadoras de turnos rotativos. Bueno, la siguiente enfermedad es infertilidad por exposición a tóxicos hormonales. Los síntomas son una dificultad para concebir y alteraciones hormonales. Bueno, esta se presenta más que todo en agricultores, pintores, trabajadores en plásticos. La siguiente enfermedad es disfunción suprarrenal o fatiga crónica. Bueno, estos síntomas son mareo, presión baja y debilidad persistente. Bueno, donde se presenta esto es en el personal de emergencia, enfermería y vigilancia. La siguiente enfermedad es acromegalia laboral por exposición a difusión hormonal. Bueno, los síntomas son pues agrandamiento de las manos, mandíbulas y los rasgos faciales. Bueno, estos casos son muy raros, pero se dan en trabajadores con exposiciones prolongadas. Bueno, la siguiente es obesidad endocrina por sedentarismo y estrés laboral. Bueno, pues los síntomas son aumento de peso, resistencia a la insulina y fatiga. Bueno, esta enfermedad se ve mucho en los oficinistas, teleoperadores y conductores. Por último está la resistencia a la insulina, inducida por hábitos laborales. Sus síntomas son cansancio, acumulación de grasa abdominal y hiperglucemia leve. Bueno, esta se da en empleados sedimentarios y pues en operarios con mala alimentación. Bueno, a continuación hablaré sobre las intervenciones en seguridad y salud de trabajo, sobre el tipo de acción que sería primaria, secundaria y terciaria. Bueno, empezamos con la primaria, que es la promoción de alimentación saludable, actividad física y control del estrés. Bueno, ese enfoque se va a hacer más que todo en el páncreas y glándula suprarrenal. Otra sería la educación sobre los disruptores endocrinos en el ambiente laboral. Este se hace para la tiroides, hipófisis y páncreas. Bueno, la otra sería el diseño de turnos laborales que respeten el ritmo cardíaco. Este sería para el hipotálamo, glándula pituitar. Bueno, la otra sería sustitución de sustancias químicas hormonales disruptoras. Bueno, esta sería para la tiroides, gónadas y suprarrenales. Bueno, ya seguimos con el enfoque secundario que sería el tamizaje de glucosa y hormonas tiroides regularmente, pues para el páncreas y la tiroides. Encuestas de síntomas relacionados con alteraciones hormonales para la hipófisis, tiroides y suprarrenales. Bueno, evaluación del estrés psicosocial y vigilancia de factores de riesgo para las suprarrenales y el hipotálamo. Y ya para finalizar, el enfoque terciario, que sería tratamiento médico endocrinológico especializado pues para todos los órganos del sistema endocrino. Bueno, reubicación laboral según el tipo de alteración hormonal diagnosticada, ya sea para la hipófisis, tiroides y páncreas. Y bueno, y por último, un programa de seguimiento nutricional y psicológico para el páncreas, las suprarrenales, el eje del hipotálamo y la hipófisis. Sistema esquelético es el conjunto de huesos que da soporte al cuerpo, permitiendo movimientos con acción al sistema muscular. De una de sus funciones tenemos el sostenimiento del cuerpo, protección de órganos, en este caso del cerebro, movimientos y almacenamiento de minerales. Contamos con diferentes partes, en este caso tenemos 206 huesos en total en todo el cuerpo, contamos con articulaciones, cartílagos y ligamentos. Tenemos una división, la cual es el esqueleto axial, se divide en el cráneo, la columna vertebral, la costilla y el esternón. Algunas de las enfermedades principales son la tendinitis, el síndrome del túnel carpiano, lumbalgia ocupacional, hernia discal, entre otras. Respecto a las intervenciones de prevención, contamos con 3, se dividen en primaria, secundaria y terciaria. La primaria es donde se realizarían capacitaciones periódicas, rotación de tareas, pausas activas y que los trabajadores cuenten con su dotación requerida. En la prevención secundaria tenemos que es la detección temprana y tratamiento oportuno de las enfermedades que de pronto puedan aparecer. Para esto llevamos a cabo una serie de exámenes médicos ocupacionales, también evaluaciones biomédicas y ergonómicas. Y en la prevención terciaria tenemos que es como la reducción de las complicaciones y la reintegración de las mismas. En este caso contaríamos con la reubicación laboral, temporal o definitiva para aquellos trabajadores que lo requieran y asimismo programas de rehabilitación física laboral. Sistema muscular es el conjunto de músculos que permite el movimiento del cuerpo, manteniendo asimismo la postura y manteniendo el calor. Sus funciones están movimiento voluntario e involuntario, mantenimiento de la postura, como mencioné anteriormente, reducción de calor, circulación del músculo cardíaco y digestión en el músculo liso. Tipos de músculos. Tenemos el esquelético, que es el que mueve los huesos, el cardíaco, que es solamente el corazón, liso, están los órganos internos, estómago y vasos. Los componentes son fibras musculares, tendones, uniones neuromusculares y algunas de sus enfermedades principales es la distensión muscular, la fatiga muscular, los espasmos musculares, el síndrome de miofacial y calambres. Las intervenciones de prevención tenemos en la primaria, que pues es evitar en sí la aparición de enfermedades a temprana. Tenemos que se manejaría de la manera que
tendríamos que implementar ergonomía muscular, un diseño de tareas, también pausas activas y también la implementación de la dotación. En la prevención secundaria tendremos que es la detención y el manejo inicial de las mismas enfermedades que puedan aparecer. Contamos con el tamizaje osteomuscular, deberíamos también recurrir a las evaluaciones biomecánicas y la implementación de protocolos de atención. Y por último, en la prevención terciaria, que es la rehabilitación, el control y el reintegro de estas mismas, contaríamos con programas de rehabilitación física, reubicación o diseño de puestos de trabajo laborales, promoción de hábitos saludables, seguimiento por el Comité de Convivencia y el COPAS. Sistema circulatorio es el sistema encargado de transportar el oxígeno y la sangre, nutrientes, hormonas y desechar por todo el cuerpo. Los componentes principales es el corazón, bomba muscular, los vasos sanguíneos, que serían las arterias, las venas y los capilares. La sangre, la cual contiene sus glóbulos rojos y glóbulos blancos, plaquetas y plasmas. Sus funciones es, como lo mencioné anteriormente, transportar oxígeno y nutrientes, eliminación de desechos, regulación de temperatura y defensas inmunológicas. Su circulación de mayor o sistemática, que va en secuencia corazón, cuerpo, corazón, y menor o pulmón, que va corazón, pulmón, corazón. Algunas de sus enfermedades principales y más relevantes de la hipertensión arterial, trombosis venosa profunda, síndrome de Raynaud, varices ocupacionales, accidente cerebrovascular y anemia ocupacional. En la intervención de prevención, en la primaria, siempre debemos y buscamos evitar pues, las enfermedades para que no tengan, digamos, ningún acto o consecuencia al final. Para esto, realizaríamos capacitaciones en gestión del estrés laboral, diseño ergonómico, control del ambiente técnico y asimismo también recomendar el uso de la dotación. En la prevención secundaria buscamos la detección precoz y el tratamiento inicial de estas mismas por medio de evaluaciones médicas, tamizaje de presión arterial y monitoreo de fatiga. Por último, en la prevención terciaria, que lo que buscamos es también la rehabilitación y reintegración, tendríamos la reubicación laboral, rehabilitación cardiopulmonar y promoción de actividad física para que asimismo podamos tener una vida más saludable. Sistema reproductor. Es el encargado de la reproducción humana y continua de la especie. En este caso contamos con dos sistemas reproductores, el sistema reproductor femenino y el sistema reproductor masculino. En el femenino encontramos los órganos, que serían los ovarios, las trompas de falopio, el útero, la vagina y la vulva. Su función es la ovulación, fecundación, embarazos y partos. Las hormonas que provoca, estrógenos y progesterona. En el aparato reproductor masculino, sus órganos son los testículos, los conductos deferentes, el pene, próstata y vesículas seminales. Su función, producción de espermatozoides y eyaculación. Las hormonas que genera es la testosterona y algunas enfermedades principales de estos aparatos reproductivos es la infertilidad, los abortos, trastornos menstruales, alteraciones fetales, trastornos endocrinos y prostatitis. Para las intervenciones de prevención en la parte primaria, que pues obviamente buscamos evitar también asimismo las enfermedades, en este caso realizando evaluaciones de riesgo en edad fértil, también la sustitución de sustancias tóxicas, el uso obligatorio también de EPP y capacitación en salud sexual. En la prevención secundaria, que también pues buscamos la detención temprana, realizaríamos exámenes médicos periódicos, seguimiento clínico laboral y un tamizaje y vigilancia en estos casos. Por último, en la prevención terciaria, que es la que busca el tratamiento y pues la rehabilitación de las mismas, realizaríamos la reubicación también de trabajadoras en embarazo, realizar seguimiento de la higiene industrial, la seguridad en el trabajo y promociones de salud. Asimismo, llevando a cabo un seguimiento a las políticas de protección para las madres que se encuentran en sus licencias de maternidad. Bueno, a continuación, en esta diapositiva hablaremos de los casos clínicos. Bueno, el primer caso clínico es una lumbalgia ocupacional que ya es reconocida como una enfermedad laboral. Bueno, fue un paciente que era un hombre de 45 años, que era un operario de carga y descarga. Sus síntomas, bueno, empezó con un dolor lumbar crónico agravado por el esfuerzo físico que tenía que hacer en su trabajo. Bueno, la evaluación que se le dio fue un dolor localizado, una movilidad reducida, unos antecedentes de manipulación de cargas sin ergonomía. Bueno, el diagnóstico que se le dio fue una lumbalgia mecánica por sobreesfuerzo físico. Bueno, este diagnóstico ya está implementado en la tabla 2, en el numeral 56.2 del decreto 1477 del 2014, que habla sobre los trastornos musculoesqueléticos de la región lumbar producidos por movimientos repetitivos y esfuerzos excesivos por posturas inadecuadas. Bueno, la intervención que se le ha dado hasta el momento es un manejo con fisioterapia, una reubicación temporal y una implementación de pausas activas y una capacitación sobre la ergonomía. Bueno, en el segundo caso, hablamos de un desgarro muscular por un esfuerzo físico que es calificado como un accidente de trabajo, pero también como una enfermedad laboral. En este caso es una paciente mujer de 35 años que es instructora en un gimnasio. Bueno, los síntomas, empezó con un dolor agudo en el brazo derecho durante su actividad laboral con un hematoma visible. El diagnóstico que se le dio fue un desgarro parcial del bíceps braquial. Bueno, en la normativa pues se puede catalogar como un accidente de trabajo pues siempre y cuando haya ocurrido en el desarrollo de sus funciones. En este caso, las lesiones musculares repetitivas pueden encontrarse como una enfermedad laboral. Bueno, pues en la referencia a la normativa pues encontramos en la tabla 2, en el numeral 56.4, en el decreto de 1477, que son trastornos musculoesqueléticos por movimientos repetitivos, esfuerzos excesivos en miembros superiores. Bueno, en este momento pues la intervención que se le dio fue un reposo, un tratamiento médico que es una fisioterapia y pues una evaluación de la carga pues de trabajo. Bueno, y ya para terminar, bueno, nuestro último caso es una bronquitis crónica por exposición ocupacional a contaminantes. Esta ya es calificable como enfermedad laboral. Bueno, el paciente es un hombre de 42 años, operario en limpieza industrial. Los síntomas, bueno, fue una tos persistente con expectoración espesa, disnea leve al esfuerzo, malestar torácico ocasional. Bueno, los síntomas empeoraron durante y después de la jornada laboral. El diagnóstico, como lo dije anteriormente, es una bronquitis crónica por exposición prolongada a sustancias irritantes, pues vapores, químicos y polvo industrial.
Bueno, en la normativa pues ya se puede catalogar como una enfermedad laboral si se demuestra pues la relación directa con la exposición repetitiva a estos agentes químicos o al polvo durante su jornada laboral. Bueno, en la referencia normativa la encontramos en la tabla 1, numeral 21 del decreto 1477, que es enfermedades respiratorias causadas por inhalación de polvos orgánicos o inorgánicos. Bueno, la intervención que se le está haciendo es una evaluación ambiental al lugar del trabajo, también un cambio y mejora de medidas de protección respiratoria o elementos de protección personal, tratamiento farmacológico, que son broncodilatadores, mucolíticos y un control médico periódico y lo más posible es que se le haga una reubicación laboral. Y bueno, esto fue todo lo que hicimos. Muchas gracias por su atención.